nombre es Carlos Pérez Ricart y yo soy profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, aquí en la Ciudad de México. Y hoy tengo 3 objetivos con ustedes. Vamos a estudiar la historia no de la policía de la Ciudad de México, sino la historia de las policías de la Ciudad de México, del país y luego de América Latina. La clase tiene 3 objetivos principales y van a ser 3 las contribuciones que quiero hoy ofrecerles a ustedes. Lo primero es que después de esta larga charla vayan ustedes a tener una noción básica del concepto policía a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha ido cambiando el concepto policía a lo largo del tiempo? Quizás lo que vamos a descubrir es que en 200, 300 o 400 años la idea de policía significa una cosa totalmente distinta a lo que significaba antes. Este es uno de los objetivos de la clase de hoy. El otro objetivo es tener una noción básica del estado que guardan los estudios sobre la historia de la policía en México y en América Latina. ¿Qué sabemos de la historia de la policía? ¿Hasta dónde han llegado los historiadores y los politólogos y en general los científicos sociales para entender qué significa y qué es la policía en nuestros países? Y por último, y quizás lo más importante y una de las razones centrales por las que ustedes están aquí conmigo hoy, es tener una comprensión amplia de cuáles son los cambios y rupturas centrales en la policía de la Ciudad de México. Si el científico social tiene una asignatura, es la de responderse a la pregunta: ¿qué hay nuevo bajo el sol? ¿En qué se distingue la policía del siglo XXI con la policía del siglo XIX? La tortura, las desapariciones, pero también en qué se ha mejorado o en qué se ha empeorado. Descubrir, dilucidar cambios y rupturas, insisto, es una de las funciones centrales del científico social y hoy quiero tener esa asignatura en cuanto a la policía de la Ciudad de México. Repito, son 3 las contribuciones centrales: el entendimiento del concepto de policía, una noción básica del estado que guardan los estudios de la historia de la policía y, por último, ofrecerles una comprensión amplia de los cambios y rupturas de la policía de la Ciudad de México. Comienzo por el principio, por señalar quizás algo que no nos hemos atrevido a puntualizar de la manera en la que creo que es debido. Las fuerzas de coerción, y aquí hablo de las milicias, de la policía y del ejército, son un lente único para realizar juicios sobre la naturaleza del orden establecido. Nos ofrecen un prisma espectacular para ver cómo funciona la sociedad, cómo funciona el Estado, pero principalmente en cómo funciona el diálogo entre Estado y sociedad. A pesar de ser probablemente uno de los elementos cruciales a la hora de la consolidación y formación de los estados, las policías y los ejércitos no han sido parte fundamental o no han estado en el corazón de los estudios y en general de todas las maneras en las que se ha intentado examinar las historias nacionales. Si uno va a las historias de independencia, si uno lee incluso la historia mínima de México, pero también la historia general de México, va a haber muy pocos apuntes alrededor del ejército, de la policía y de las milicias. Si las fuerzas policíacas o policiales son criaturas de la política, porque no pueden serlo de otro modo, entonces la génesis de cada una de estas organizaciones nos indica también el camino, el derrotero que cada uno de los estados va a seguir en las siguientes décadas. Por eso es fundamental estudiarlas y por eso es una pena que haya habido una suerte de desprecio general por parte de historiadores y politólogos y en general científicos sociales al estudio de cómo se formaron las policías. ¿Quiénes eran los primeros policías? ¿Eran militares? ¿No eran militares? ¿Cómo funcionaban los métodos de reclutamiento? ¿De dónde se sacaban a los policías? El resultado de una suerte de negación a estudiar a las policías ha sido que lo que ha predominado son básicamente 2 nociones. Por un lado, historias oficiales. Hay historiadores en las instituciones. Hablo de México, pero hablo también de Colombia, de Guatemala, de Chile, de Argentina. Oficinas compuestas por historiadores semiprofesionales que han creado historias lineales y acríticas de su funcionamiento. No narran, por ejemplo, graves violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de las corporaciones, es decir, entre mandos y subordinados, y por supuesto tampoco hablan de las obvias y evidentes violaciones graves a los derechos humanos
que de pronto son perpetradas desde la policía hacia la sociedad. Son, insisto, historias lineales y acríticas. Del otro lado, hay una serie de quizás activistas que con buenas intenciones han intentado hacer historias de las policías y en donde precisamente lo que ensalzan es lo opuesto, las partes malas de la policía que existen y que tienen que narrarse siempre, pero quizás obvian también una parte fundamental, que los policías también son seres humanos, que los policías son ciudadanos y que la mayoría de ellas y de ellos intentan hacer bien su trabajo. Una historia, pues, de la policía tiene que ser crítica, pero también tiene que aceptar que hay mucho más allá que exageraciones sobre las policías. En síntesis, en México, en América Latina y en general en el globo, hay una asignatura pendiente con el tema de las policías. ¿Qué podemos decir de México? ¿Qué podemos decir del estudio de la policía en nuestro país? Para empezar, sin lugar a duda, carecemos de una comprensión global del funcionamiento y la composición de las fuerzas policiales y militares. En palabras de un exprofesor del Colegio de México, hoy diplomático, decía, ni memorias, ni análisis sociopolíticos, ni novelas. A diferencia de lo que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, nuestros policías, nuestros comandantes incluso del ejército, generales, no han escrito memorias o buenas memorias sobre su paso, con contadas excepciones, en estas instituciones. Poquísimas novelas y muy pocos análisis sociopolíticos que, insisto, ni exageran su rol de malvados, ni tampoco los puntualizan como gente buena, como una parte buena, digamos, en la historia nacional. ¿A qué se debe esto? Para empezar, a la ausencia de fuentes primarias. En México tenemos una relativamente buena historiografía. Somos capaces de haber hecho nuestros historiadores han hecho muy buenos trabajos alrededor del siglo XVIII y siglo XIX sobre sindicatos, confederaciones empresariales, partidos políticos, una gran tradición de historia social, pero no tenemos, insisto, historia de la policía por la ausencia de fuentes primarias. Ustedes no me lo creerán, pero no existe en México un archivo de la Policía Federal. No existe un archivo de la ya difunta PGR, de la Procuraduría. No existe un archivo de la Policía Secreta. En prácticamente todos los casos se quemaron esos archivos o continúan desaparecidos. Sí tenemos un archivo del Ejército que ha entregado algunas cosas al Archivo General de la Nación, pero no tenemos un archivo, pues, de la policía. E insisto, esto hay que ponerlo en yuxtaposición a todo lo que sabemos sobre otros ámbitos de lo que llamamos el sistema solar mexicano, es decir, los sindicatos, los partidos políticos y en general de muchísimas otras cosas, pero no de la policía. Algunos archivos continúan desaparecidos y algunos simplemente o fueron incendiados o ya no existen. Luego en nuestro país lamentablemente hay algo que yo llamo un desprecio alrededor de la historia institucional, pues se dice no goza del mismo prestigio que otras historias como la historia social. Hacer historia institucional, es decir, hacer historia de las instituciones, suele ser aburrido, suele ser jerárquico, uno no descubre mucho, pero ello nos ha llevado a que ni siquiera tengamos una noción clara de los organigramas. No sabemos hoy cómo funcionaba una policía en 1940 o en 1950, quién estaba al mando, de dónde provenía, cuánto dinero ganaba, quiénes eran sus subordinados. El desprecio de la historia institucional nos ha llevado, pues, a que no tengamos claridad sobre las jerarquías y en general sobre el funcionamiento del ecosistema policial en nuestro país. Y 3, ha predominado una idea del Estado mexicano como monolítico. Esta idea de que todo venía desde el presidente de la República, que el presidente de la República hablaba con los gobernadores, que los gobernadores hablaban con sus senadores y con sus diputados, y que todo México en el siglo XX y antes, incluso en el siglo XIX, era a partir de lo que señalaba el presidente. Afortunadamente, ya desde hace varios años, una nueva ola historiográfica ha mostrado precisamente lo contrario, que el presidente de nuestro país a veces fungía más de administrador y menos de presidente, que había mucho poder local en gobernadores, que había muchísimo poder local a nivel justamente local, que los alcaldes tenían mucho poder, que los senadores, que los diputados, que las fuerzas locales podían ser incluso más poderosas que el presidente, y que las instituciones, incluso la policía
y el ejército no seguían siempre las instrucciones del presidente. Eso es importante porque si había antes una noción del Estado monolítico, ¿para qué estudiar la policía? ¿Para qué estudiar el ejército si nada más bastaba estudiar entonces la clase política y el presidente? Afortunadamente, insisto, como sabemos que ya no es así, ahora hemos entendido que vale estudiar a las instituciones porque nos pueden dar una pintura distinta o una idea distinta de cómo funcionaba el sistema político mexicano. La historia del ensamblaje de los cuerpos de coerción es un área olvidada y desdeñada, insisto, por historiadores y politólogos por igual, y eso necesita ser contrastado con otras áreas de la política mexicana. Empecemos pues nuestra exploración por la historia de la policía, intentando preguntarnos algo a lo que desde que era chico me nublaba la cabeza. ¿Quién se hacía cargo antes de la seguridad en el México virreinal? ¿Quién se hacía cargo, pues, de nuestra seguridad? Si no era el ejército y si no era la policía, ¿quién se hacía cargo de la seguridad? Lo primero que quizás que tendríamos que puntualizar es que el fenómeno de la delincuencia antecede por mucho a la creación del Estado mexicano. ¿Y qué decir solo del Estado mexicano? Antecede a la creación de cualquier fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad se crean justamente como respuesta al fenómeno de la delincuencia. En gran parte de la época virreinal, la implantación de la justicia en orden ascendente iba desde los alcaldes ordinarios hasta los alcaldes mayores, los corregidores y los alcaldes del crimen o sala del crimen de la audiencia. Un conjunto de instituciones que dependían directamente de España y que se hacían cargo de delimitar castigos, incluso la pena de muerte, y de llevar a la cárcel a quien cometía algún crimen. En esta serie de autoridades que acabo de mencionar, insisto, los corregidores, los alcaldes del crimen o la sala del crimen de la audiencia, recaía la autoridad para juzgar sobre asuntos criminales en sus respectivos pueblos y ciudades. En los caminos y en los despoblados, la autoridad recaía en la justicia de una institución llamada la Santa Hermandad, una institución importada desde España, desde la metrópoli a toda América, desde los primeros años del establecimiento del orden virreinal. Así se llamaban los delitos de hermandad. Los delitos de hermandad eran los robos que sucedían en los caminos, principalmente entre Veracruz, Puebla y luego México, e incluían robos y salteamientos de caminos, lo que hoy llamamos el famoso bandolerismo. Entre los castigos más comunes estaba la deportación masiva a zonas remotas, al sur o al norte de México, o el hecho de que tatuaban con hierros calientes a las personas, el desmembramiento de partes del cuerpo y obviamente la pena de muerte. En algunos casos se llevaba a las cárceles sin juicio de por medio. De esto pues hacían cargo las instituciones que venían de la metrópoli, pero no había una cosa así como policía o como ejército que se encargara de la impartición de justicia. Es difícil hablar de la primera institución policial en la Nueva España, pero probablemente si tuviéramos que señalar alguna, hablaríamos del Tribunal de la Acordada. El Tribunal de la Acordada fue una creación de Felipe V para resolver lo que ya en esa época se llamaba una epidemia de robos y saqueos en la Nueva España. El Tribunal de la Acordada se creó como esta suerte de comisión para abatir la delincuencia en 1719 y terminó de operar hacia 1812. El objetivo del Tribunal de la Acordada era limpiar la tierra de ladrones, salteadores de caminos y gente de mala vida. Reemplaza a la Santa Hermandad, esta institución de la que les había hablado antes. Fue, pues, la institución encargada de proveer orden en la Nueva España y que rápidamente se convirtió en la primera agencia, voy a utilizar el concepto anglosajón, de law enforcement, es decir, de imposición de la ley, más importante en el siglo XVIII en América Latina. El Tribunal de la Acordada no solo asumió la jurisdicción sobre actos delincuenciales sucedidos en la campaña, es decir, en la provincia, en aquellas regiones donde no había pueblos y ciudades, sino también sobre algunos delitos cometidos en las ciudades que antes estaban a cargo de la Sala Real del Crimen. ¿Cómo imaginamos al Tribunal de la Acordada? Imaginémonos comisiones con un núcleo duro de capellanes, de jueces, de clarineros y muchísimos voluntarios. Voluntarios que
intentaban atrapar a un delincuente en común, gente que venía de haciendas y que se unía al Tribunal de la Acordada en busca de bandoleros. En el fondo, el Tribunal de la Acordada era una suerte de mecanismo que legalizaba persecuciones de propietarios y comerciantes. Es decir, si tú en tu hacienda o donde vivías te sentías, digamos, invadido por ciertos bandoleros y querías atraparlos y luego llevarlos a prisión o castigarlos, el Tribunal de la Acordada legitimaba la persecución que tú ibas a comandar. Aquí la pregunta que probablemente ustedes están haciendo, bueno, está muy bien lo del Tribunal de la Acordada y de las salas reales del crimen, pero ¿por qué no se hacía cargo el ejército de estas funciones? Bueno, aunque usted no lo crea, no hubo ejército permanente en la Nueva España, sino hasta pocas décadas antes de la explosión del levantamiento de independencia. Exactamente en 1764, el famoso Regimiento de América. Eso no quiere decir que no hubiera generales y que no hubiera un ejército provisional en lo que hoy conocemos como México, pero ciertamente no había una cosa como ejército permanente en la Nueva España y por tanto no se podía hacer cargo de las tareas de seguridad en lo que hoy conocemos como México. ¿Para qué servía ese ejército primero temporal y luego permanente en la Nueva España? Sobre todo para tareas que hoy llamaríamos de seguridad interna. La diferencia es que no estamos hablando de narcotraficantes o de criminalidad organizada. Lo que antes, el equivalente, digamos, en esa época, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, a criminalidad organizada, y evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, eran la persecución que había contra los tarahumaras, contra los tepehuanos, los chichimecas, los comanches, los apaches y otros grupos que, entre comillas, como diría un historiador, defendían los límites de sus correrías. Grupos que significaban la otredad y que intentaban ser eliminados por el gobierno en la Nueva España y que eran el principal punto de mira del ejército e incluso de parte del Tribunal de la Acordada. Grupos que ponían en interrogación el poder que tenía el incipiente Estado sobre su territorio. Además de perseguir apaches y comanches y otros grupos a lo largo de, sobre todo el norte de México, el ejército tenía una segunda misión, la vigilancia fronteriza, a través de lo que se llaman presidios internos, también llamados presidios de tierra, que estaban colocadas por toda la franja fronteriza y que no significaban otra cosa sino la frontera entre lo que hoy conocemos como México y Estados Unidos. Estaban prácticamente enclaustrados en estos presidios y tenían tareas de vigilancia fronteriza. Pero curiosamente no se dedicaban, como se dedican hoy, a tareas de protección, de seguridad, digamos, de corte más ciudadano. Hagamos algunas primeras conclusiones alrededor de la época virreinal. ¿Qué podemos, digamos, sintetizar a partir de lo que hemos hablado hasta ahora? Para empezar, que las labores de seguridad pública en México no eran responsabilidad de la policía, o al menos no de lo que hoy conocemos como policía. En segundo lugar, que soldados y unidades militares asumieron tareas que hoy vinculamos directamente a tareas de seguridad pública, entre otras, protección de caminos, bienes y fronteras, en particular, insisto, contra grupos que eran vistos con mucho miedo, como la otredad, grupos que vivían en el norte de México. En tercer lugar, que el Tribunal de la Acordada funcionó como una forma de legalizar la persecución privada bajo cierto manto estatal. Y por último, y quizás lo más importante, y que va a ser una de las continuidades cuando pensemos al México inexistente del siglo XVII o del siglo XVIII, con el México del presente. La incapacidad de la autoridad central para garantizar el establecimiento del orden en el territorio de lo que se prendía soberano. Si hacemos caso a Max Weber y pensemos que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, ya veremos que esa definición probablemente no aplica para México. Puede ser muy útil para Europa pensar al Estado como esa institución legítima que monopoliza la violencia. Pero si pensamos en el caso mexicano, lo que vamos a descubrir es que probablemente el Estado y sus fuerzas de seguridad ni tenían el monopolio de la violencia, ni eran legítimas para toda la sociedad. ¿Dónde empieza esta historia? ¿Dónde empieza la historia de las y los policías de la Ciudad de México?
¿Dónde empieza esta historia? La pregunta es sencilla, la respuesta no lo es tanto. No hay fecha, no hay decreto o no hay momento en que se pueda nombrar el instante en que nace la policía. Hay sí fechas probables, hay alguna investigación que se remonta incluso al México prehispánico y que ven las instituciones en la antigua Tenochtitlan, digamos, los precedentes más antiguos de lo que es la policía de la Ciudad de México. Entre ellos el trabajo de Nasif y de Íñigo en 1985. Otros historiadores prefieren señalar en 1822, justo después de la independencia de México, con un decreto de Guadalupe Victoria, el nacimiento de la historia de la policía de la Ciudad de México. Otros más hablan de 1848 con el reglamento para las fuerzas de policía, durante el interinato de Pedro María Anaya, el momento en que nace la policía de la Ciudad de México. Y otros más bien ven en 1861, con la creación de la Inspección General de la Policía del Distrito Federal, en el interinato de Benito Juárez, el nacimiento de la policía de la Ciudad de México. Como todo en la historia y como todo proceso social, hay pros y contras para aceptar cualquiera de estas fechas. Pero no me interesa que se aprendan las fechas, me interesa, como nos debe interesar a todos, que entendamos los procesos. Porque cada uno de estos decretos, de estos reglamentos, responde a una situación anterior. Si no entendemos los procesos y no entendemos la historia como procesos, entonces entender las fechas es insuficiente. Empecemos, sin embargo, por entender la palabra policía, el viaje a los orígenes, la ciencia de la policía. Y quizás haya que empezar por ir a la palabra griega politeia. Politeia como lo referente al gobierno, a la ciudad, al Estado, a la polis. La palabra vinculada necesariamente a una serie de ideas y de prácticas que se relacionan con el gobierno, con la administración. Más adelante, mucho más adelante, si pensamos en el siglo XVI, vamos a encontrar que policía va a hacer referencia ya no tanto a la administración del Estado o al gobierno, sino a la limpieza, al decoro, al orden. Es decir, la palabra policía va a estar mucho más vinculada a labores de limpieza y a labores de orden más que de vigilancia. En la segunda mitad del siglo XVIII adquiere forma de precepto administrativo. Desde la generación de conocimiento de la calidad de la tierra, a la industria y comercio, hasta la vigilancia del orden, costumbres, seguridad y productividad de la población. En México, sin embargo, solo hasta la Revolución de Independencia, la causa policial comenzó a vincularse con la instancia encargada de proveer orden, vigilancia, seguridad y sí, espionaje, comenzaron a entrelazarse con la idea de labor policial. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que hay ideas, que hay palabras que antes significaban algo completamente distinto y que sin embargo van teniendo un nuevo significante a partir de los usos, de costumbres y de cómo la gente comienza a utilizar la palabra. Llegamos así al año de 1782. Tras un motín, el motín del Esquilache en Madrid, en el que estuvo en riesgo la vida del rey, se decide crear una suerte de nueva organización de cómo proveer seguridad pública, no solamente en España, sino también en la Nueva España. Por eso se le proyecta a un señor de apellido Ladrón de Guevara, que era oidor de la Audiencia de México, para que creara un nuevo plan de cómo proveer seguridad en la Ciudad de México. Ladrón de Guevara, que insisto, era oidor de la Audiencia de México, divide la Ciudad de México en 8 cuarteles distintos, cuarteles mayores, a cargo de los señores alcaldes del crimen, del señor corregidor y de los alcaldes ordinarios, subdivididos a su vez en 4 cuarteles menores, cada uno al cuidado de alcaldes menores. Es la primera vez, insisto, en 1782, en que se decide dar cierto organigrama o cierta estructura a la forma en la que va a operar la seguridad en México. Hay un bando de policía que, insisto, lo vamos a situar 3 años después, en 1785, y que dice así, me permito leerlo.
La formación de padrones va a ser objetivo de la policía. Evitar perjuicios a los indios. Que estos no se avencinden en el centro. Tomar razón de los vecinos que se muden. Hacer que los sirvientes se despidan y reciban con papel del amo que tuvieron. Procurar que haya en el cuartel facultativos y que los enfermos miserables se conduzcan a los hospitales. Solicitar haya escuelas para ambos sexos y que a los mozos se les dé oficio o destino. Recoger a los huérfanos, recomendar a doncellas y viudas honestas y pobres para que se les faciliten limosnas, costuras o hilados, promover los medios de fomentar la industria y de las artes, empeñar sus fuerzas para desterrar la holgazanería, la embriaguez, los juegos y cuidar que se observen los bandos de policía. Esa era la tarea de los primeros celadores de policía en México. El celador era la representación más inmediata de la corona española ante la población. Era el primer eslabón de una larga cadena que ascendía de los alcaldes menores, mayores, los alguaciles y jueces del ramo hasta el virrey y, por supuesto, su majestad. Existía un celador, o así llamado celador, por cada cuartel mayor, y su misión consistía en recorrer las calles y llevar a las y los vecinos las provisiones del buen gobierno. También tenía que encender, por ejemplo, justamente eso, los faroles. Durante las primeras décadas del siglo XIX, y siguiendo el espíritu de las reformas borbónicas, los celadores se ocuparon de múltiples tareas comprendidas en todo aquello que llamamos la ciencia de la policía, que, insisto, no se limitaba solamente a tareas de seguridad. Ya un bando de 1805 les ordenaba estar atentos a, y cito, la falta de agua de las fuentes públicas, cuando las haya, y acerca de la limpia de las calles y barrios, y alumbrado y otros, reconociendo y contando las cuadrillas de emprendedores. La cartilla instructiva para el gobierno de los celadores de la policía de la capital, emitida por el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1814, comenzaba precisamente diciendo: la limpieza y el aseo en las ciudades es uno de los principales beneficios de los vecinos y cuyo cargo tendrán que hacerse los celadores. Con fecha de diciembre de 1813, en plena lucha contra la rebelión insurgente, se asignó a los celadores a cuidar que no se dieran casos de especulación en la ciudad y desabasto de los artículos de primera necesidad. Y cito, considerándose la necesidad de celar las carnicerías, las panaderías, a fin de que no engañen al público, dando menos cantidad a sus respectivos artículos. De pronto pareciera que los celadores, hoy policías, tenían que hacer absolutamente todo en la ciudad. Para evitar las argucias y los abusos de los comerciantes sin escrúpulos, el cabildo ordenaba contratar 40 celadores de limpieza con un sueldo de 8 pesos mensuales y una tercera parte de las multas que levantaran contra aquellos. Esto es importante. Los primeros policías, ya durante la rebelión insurgente hacia 1813, tenían un sueldo fijo, pero también tenían un suplemento salarial que iba a crearse a partir de las multas que ellos luego iban a lograr imponer a la población en general. Hacia los días finales del gobierno colonial, el cuerpo de celadores de la Ciudad de México, y esto lo sabemos por algunas crónicas de la época, estaba reducido verdaderamente a una lástima. Apenas un puñado de hombres, 13 para ser exactos, sin uniformes, que se lamentaban porque todos se burlaban de ellos y solicitaban pues al ayuntamiento que los dotara con mejores salarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de los uniformes, de los salarios y de las precarias condiciones en las que van a vivir los policías por los siguientes 2 siglos no es nuevo, no se lo debemos al gobierno actual, ni al anterior, ni al que le precede, sino es un problema histórico del que tenemos que hacernos cargo. México independiente. México es una nueva república. En 1822, apenas celebrada la independencia, Guadalupe Victoria, tras proclamarse la independencia, decide crear un cuerpo de policía municipal bajo la denominación de celadores públicos. Todavía, por cierto, escribo con Z, el celadores. El decreto presidencial de Guadalupe Victoria establecía que este cuerpo contaría con 150 hombres de pie y 100 a caballo, todos bajo el mando de 3 jefes, un cabo superior y 2 cabos subalternos. Por primera vez se encomienda con toda claridad la responsabilidad de adoptar
Cito: medidas oportunas para el restablecimiento y conservación del orden público. El decreto no ordenaba la creación de un cuerpo policial más, sino que reestructuraba todo el viejo sistema colonial y para ello mandaba que las plazas de los 100 guardias, serenos y faroleros, como se llamaban en esa época, y los 20 celadores que al momento se ocupaban en la ciudad, fueran suprimidas. Es decir, con la independencia también viene una nueva forma de pensar la seguridad pública en nuestro país y en particular en la Ciudad de México. Por la magnitud y la trascendencia y el cambio en la concepción misma de lo que significaba un cuerpo de policía, se podría decir que este es la simiente de la policía contemporánea en la capital del país. Hoy, cuando grabo este video, se estarían entonces, en el año 2022, celebrando 200 años de la policía de la Ciudad de México. El siglo XIX en México fue poco menos que un desastre. Por lo menos la primera mitad del siglo XIX en nuestro país fue poco menos que un desastre. Y si las policías son reflejo del país, imaginemos el estado de las policías en aquella época. Hubo muchos modelos organizativos a partir del modelo que ya esbozaba Guadalupe Victoria allá en el año 1822. Hubo la idea de crear los vigilantes de orden público, también llamados años después oficiales auxiliares de policía. Más tarde se crearon los vigilantes diurnos. Luego Santana creó los escuadrones de húsares. Más tarde los batallones de gendarmes. Son diferentes proyectos de policía en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. ¿Qué tenían en común todos estos proyectos que vamos a ver más o menos de 1822 a 1860? Para empezar, que eran proyectos militarizados. ¿Les suena la palabra, verdad? Pensamos hoy en la policía militarizada y en esta idea de la militarización de la seguridad pública hoy en el siglo XXI. ¿Qué tal si les digo que la policía ha estado militarizada desde hace 200 años? ¿Qué tal si empezamos a pensar en las raíces históricas de la militarización de la seguridad pública en nuestro país? Y vamos al siglo XIX a descubrirla. Y pensamos que todos estos proyectos eran proyectos militarizados. Los policías de esa época, antes llamados celadores y luego vigilantes y escuadrón de húsares y gendarmes y policías, portaban rasgos militares y vestimenta similar a la militar. En todo caso, lo que los distinguía a unos y a otros era el fuero. Los policías de esa época sí eran sujetos a ser juzgados por cortes civiles. Los jefes, sin embargo, es decir, los jefes de los policías que antes que estaban en las calles, eran parte del ejército y no podían ser juzgados como tal. Si hacemos caso a los periódicos por ahí ya de los años 30, había cuerpos de 25 celadores debidamente armados y agrupados cada mañana en 4 sitios en la Ciudad de México. Estos son el Cuartel de Seguridad Pública, el Convento de Santo Domingo, el Convento de la Merced y la Diputación. Si hacemos caso también a los periódicos de la época, vamos a ver un alto número de robos en la ciudad. Parece que esto no era suficiente para detener la delincuencia. La inestabilidad política en el Distrito Federal y en toda la Federación, y después, entre 1846 y 1848, la guerra con Estados Unidos, impidió que alguno, siquiera uno de estos cuerpos pudiera institucionalizarse y pasar realmente a dignificar a lo que hoy conocemos como la Policía de la Ciudad de México. Decía ya, imagínense, por allá de 1837, el Cosmopolita, un articulista de la época, decía esto: es una verdad, aunque triste y muy sensible, que la policía en todos sus ramos ha sufrido el atraso y la decadencia que son efecto necesario de las convulsiones y trastornos. No es nuevo, pues, insisto, y por eso es importante la historia, no es nuevo el reclamo de que la policía o el tema de la policía tuviera algún tipo de atraso. Y en 1837, un articulista se quejaba del atraso y decadencia que sufría la policía. ¿Dónde fechar el primer proyecto de policía federal? ¿Dónde fechar el primer proyecto de policía federal? En 1857, con la Guardia de Seguridad. La Guardia de Seguridad es el primer antecedente de algo parecido a una policía federal en México
y se llamó Inspección General de la Guardia de Seguridad, creada, insisto, en 1857 durante la administración de Ignacio Comonfort. ¿Por qué se crea? ¿Por qué se intenta crear desde el centro un proyecto de policía federal? Responde a la necesidad de proteger una sola ruta, la ruta Veracruz-México, asediada en su momento por robos. Los mayores robos que se encontraban, digamos, en el país se celebraban justamente en lo que es la carretera entre Veracruz y México. Esta guardia de seguridad estuvo compuesta por batallones de infantería y escuadrones de caballería. Como las policías de la Ciudad de México, estaba liderada por gente que pertenecía al ejército y luego por policías, que sin embargo tenían un armamento muy parecido al del ejército. Se trata del antecedente además más próximo a una policía de la que voy a hablar a continuación, que es la Policía Rural de la Federación, formada en 1861. Los famosos rurales, de los que seguramente ya han escuchado hablar. Los rurales, pues, creados en 1861, son resultado de un pacto federal impreciso. ¿Quién se iba a hacer cargo de la seguridad pública en las rutas, en los viajes de gente que venía de Veracruz a México, pero también de Guerrero a México? ¿Quién era el responsable? La Federación decide hacerse responsable también con la creación de los rurales en 1861. Se crean 4 grupos rurales bajo el nombre de Policía Rural de la Federación, como ahora se quiere hacer con la Guardia Nacional y como se intenta hacer con los nuevos proyectos de militarización de la seguridad pública. Sorpresa, los rurales eran dependientes del Ministerio de Guerra, luego pasaron a la Secretaría de Gobernación y luego volvieron al Ministerio de Guerra. Cada cuerpo de rurales estuvo compuesto por 225 guardias, 15 cabos segundos, 3 cabos primeros, un pagador y un capitán. Pero quizás algo que no sabían y que les parezca completamente novedoso es que los rurales estaban compuestos por bandidos y por los forajidos a los que intentaban precisamente combatir. Si había bandidos, los famosos bandidos de Río Frío y sus antecedentes, el Estado toma la decisión, muy inteligente de la época, de agruparlos entonces a la lógica estatal. Esto problematiza la idea de que hay buenos contra malos. Problematiza la idea de que los policías son los buenos y que tienen que atajar a los forajidos. No. Tras un 50 años, 45 años de guerras intestinas, de la guerra con Estados Unidos, después vamos a verlo con la intervención francesa, no era posible que estos forajidos no participaran también en las lógicas del Estado. Entonces el reclutamiento va a venir precisamente de ellos para luchar con sus contrapares. El Estado, de alguna manera, lo que hace es poner a luchar a diferentes facciones de forajidos y bandidos. Algunos los pone bajo la órbita estatal y algunos los sigue combatiendo. Esto va a durar y va a ser cierto por todo el siglo XIX o lo restante del siglo XIX. Los rurales, como los cuerpos policiales de los que ya hablamos a principios del siglo XIX, van a estar fuertemente militarizados. ¿Y cómo no podía ser de otra manera cuando para 1890 más de la mitad de los gobernadores en nuestro país eran generales y casi todos los jefes políticos del porfiriato, y estoy hablando del porfiriato, provenían de filas castrenses? Era muy difícil, y sigue siendo muy difícil, pensar que hay relaciones cívico-militares completamente bien balanceadas, cuando el poder en México todavía en el siglo XIX, y después lo vamos a ver en el siglo XX, estaba al mando de militares. Los rurales fueron heredados por Díaz. Su ciclo histórico va a terminar con la Revolución, con los famosos rurales, y todavía existe una división, para que nos demos cuenta cómo la historia sigue presente en nuestra época, en una dirección general, la Dirección General de Defensas Rurales del Ejército Mexicano hasta la fecha. Es cierto que ya no significan lo mismo, ni tienen la misma relevancia, pero existen todavía como parte constitutiva del Ejército Mexicano. ¿Qué pasaba en la Ciudad de México? Si en los caminos que van de Veracruz a México y de Puebla a México, a la Ciudad de México, teníamos a los rurales, quienes comenzaban ya a integrarse como Policía Federal. ¿Qué pasaba en la Ciudad de México? Para hablar de eso hay que hablar entonces de la Inspección General de la Policía, que, insisto, tiene sus raíces en el decreto de Guadalupe Victoria de 1822, pero que podemos decir que es el modelo más o menos consolidado de policía en el Distrito Federal, el primero que logra implantarse ya como tal.
Insisto, es la Inspección General de la Policía. Hacia 1878, este cuerpo, llamado Inspección General de la Policía, superaba el millar de elementos, repartido en, cito, 8 cuerpos y 2 de seguridad pública, con un total de 1.600 hombres perfectamente equipados, armados y 1.600 caballos. Fíjense en los números y en los datos. 1.604 hombres, para ser exactos, y 1.608 caballos. Hablamos, pues, de una policía montada. Y hablamos, un tema que vamos a tocar más adelante, de una policía compuesta por hombres. Aquí cuando hablamos de hombres, hablamos exactamente de eso. Una policía profundamente masculinizada, en donde el rol de la mujer hasta este momento era nulo. Eso va a cambiar en el siglo XX. Entre 1877 y 1930 más o menos, solo hubo 7 civiles entre los 46 individuos que ocupan el cargo de inspector general de policía. Insisto, seguimos hablando de una policía militarizada. En México, voy a adelantarme a alguna de las conclusiones de la clase de hoy, no hubo nunca una policía perfectamente civil. Está muy bien en la época actual tener eso como horizonte y debemos caminar hacia ese horizonte, hacia distinguir perfectamente bien las funciones de los militares y de los policías. Pero es importante entender y comprender nuestra historia y saber que eso nunca ha sido posible. No lo fue ciertamente en el siglo XX y mucho menos en el siglo XIX. Insisto, el origen militar de los grandes mandos, de los altos mandos, contrasta con el origen civil de los subordinados, con nulos antecedentes militares y provenientes casi todos, como ya ha documentado un investigador acá del Colegio de México, Pulido Esteva, de origen popular, y eran mayormente migrantes de otros estados de la República. Es decir, es una policía que no había nacido en la Ciudad de México, lo que nos conocemos como el Distrito Federal, y que viene de fuera. Y esta policía, a través de la Inspección General, se va a convertir también en uno de los poquísimos mecanismos de ascenso social a mediados finales del siglo XIX. Para el final del Porfiriato, ya entrados en el siglo XX, la policía de la Ciudad de México estaba dirigida por el general brigadier Félix Díaz, tal vez les suene a algunos de ustedes, y era etiquetado por la prensa oficialista como uno de los cuerpos policíacos más eficientes del mundo. Parece incluido, exageró alguna revista en 1910. Según otra revista amiga del régimen, la ley en la Ciudad de México se aplicaba sin distinción de clases. Dice, las mujeres podían atravesar la ciudad a la 1 de la mañana sin ser agredidas y los crímenes violentos eran prácticamente desconocidos. Como casi toda la prensa del Porfiriato, esas descripciones son absolutamente falsas y formuladas para complacer al dictador. Sin embargo, es verdad que en el imaginario público sí se quedó la idea de que la policía en la Ciudad de México no hacía del todo mal su trabajo y que era, de todas las policías en las ciudades de nuestro país, probablemente la mejor. Solo así se explica que los gobiernos postrevolucionarios, como veremos más adelante, apenas realizaron cambios al sistema heredado. La Revolución Mexicana trastocó absolutamente todo. Todos aquellos inspectores de policías, todos vigilantes, los guardianes, los celadores, necesariamente participaron en el conflicto revolucionario. Prácticamente no hubo ningún cuerpo de milicias, policial o militar que de una u otra manera no estuviera inmiscuido en el conflicto de la Revolución Mexicana. Así, para 1920, 1921 había que comenzar de nuevo. Para 1921, toda la Ciudad de México tenía aproximadamente 4,000 policías. Un año después, en 1922, se instala la Jefatura de Tránsito como dependencia de la Inspección General de la Policía y se suma a los 3 grupos que más o menos ya habían estado constituidos y que intentaron volverse a crear después de la Revolución Mexicana. El Cuerpo de Gendarmes de Pie, los cuerpos de Gendarmería Montada y un cuerpo de bomberos. Déjenles hablo un poco sobre el reclutamiento. Debían solicitar ingreso por su propia voluntad. Era fundamental eso. Tenían que ser mexicanos de nacimiento o naturalización y no menores de 18 ni mayores de 40. Debían estar libres de cualquier proceso judicial, saber leer y escribir y contar con 2 personas que dieran fe
de su buena conducta y que eran ajenos al vicio de la embriaguez, como entonces se le llamaba al alcoholismo. Debían presentar una constancia de su constitución física sana y de cierta complexión. Y cito, no padecer enfermedades monstruosas o ridículas. No ser sordos, idiotas o maníacos y contar con una estatura superior al metro con 64 centímetros, según el artículo 9, que daba forma a la forma donde iba a haber el reclutamiento. Una vez aceptados, a los reclutas se les enseñaba a vestir con propiedad, o eso decían, a ser escrupulosos en su aseo personal, a cuidar de sus armas y de su equipo, y a que la subordinación, prontitud y obediencia y gran exactitud en el servicio serán cualidades que deben poseer y que constituir al verdadero espíritu de la profesión. Y ya se pueden imaginar, amigos y amigas, lo difícil que era pues pasar esos filtros formales. Lo cierto es que cuando uno va a los archivos, porque sí tenemos acceso a estos archivos, veremos que la gente que suele ser reclutada normalmente no cumple con estos requisitos. Y nos vamos a encontrar en los archivos institucionales, en particular en el archivo histórico de la Ciudad de México, cartas de recomendación de gente que tenía algún puesto oficial, un puesto público, y que recomendaba a su hermano, a su sobrino, a pesar de que no contaba con ninguna de estas formalidades. Sin embargo, sí hay algo importante en todo esto, que por primera vez hay la idea de carrera profesional, la idea de la profesión, la idea de que el policía tiene que contar con ciertos atributos físicos, ya lo vimos, algunos atributos morales y algunos atributos también de sobriedad, por ejemplo. Así se va creando la idea de que el policía necesita ser profesionalizado. Estamos hablando de hace 100 años, de 1922. Cuando grabamos este video, 100 años después, tampoco podemos hablar de que haya sido un éxito la idea de profesionalizar a nuestra policía. En 1928 ocurre algo muy importante. Termina también un ciclo en la historia de la ciudad y de su policía y comienza un nuevo ciclo. En 1928 va a crearse la jefatura del Departamento del Distrito Federal. Desaparecen las comisarías y se fusionan las antiguas policías municipales en una sola institución. Antes es verdad que existía, digamos, una policía para el Distrito Federal, pero cada comisaría, digamos, tenía cierta autonomía. En 1928 se crea la idea de que debe crearse algo así como una inspección general que va a dar paso a la jefatura de la policía del Distrito Federal, que se va a hacer cargo del resto, digamos, de los cuarteles repartidos. Esta jefatura, el jefe de la policía, va a ser, digámoslo así, el prolegómeno del mando único, que después va a discutirse en el siglo XXI. A ras de calle, el viejo gendarme decimonónico se va a transformar ya puntualmente en agente de policía. Más o menos por esa época, 2 años después de que se crea ya la jefatura de policía, va a crearse también el primer cuerpo de policía femenil. Antes de 1930 no tenemos indicios de que las mujeres hayan sido parte de un cuerpo fundamental de la policía. Sí sabemos que históricamente las mujeres habían jugado roles importantes en operaciones secretas o en algunas misiones de vigilancia, pero ciertamente hasta ese momento, y también después hay que decirlo, se trataba de una profesión profundamente masculinizada. Es difícil hablar de la historia de las mujeres en la policía de la Ciudad de México, es una historia aún por escribirse, pero aquí les van algunos primeros esbozos de cómo podría crearse una historia sobre la policía y sobre las mujeres dentro de la policía en la Ciudad de México. Insisto, en 1930 se crea el primer cuerpo de policía femenil con 69 mujeres que recibieron, entre comillas, la debida instrucción. 25 años después, se integra el primer agrupamiento de policía femenil con 25 mujeres dedicadas esencialmente a labores de prevención del delito. Si vamos a los registros oficiales, veremos que en 1972 ya había cerca de 600 mujeres policías en la Ciudad de México. A día de hoy, casi 100 años después del primer cuerpo de policía, 90 años, las mujeres componen hoy el 25% de la totalidad del cuerpo de seguridad en la Ciudad de México.
su máximo histórico. Y además hay buenas noticias. En el ingreso de nuevos policías, es decir, de los policías que están entrando este año y el anterior a la Ciudad de México, la mitad de las personas que están entrando ya son mujeres. Y además se está dando un paso importante en el hecho de que no solamente están siendo, digamos, parte de la base, sino que cada vez tienen más relevancia en la toma de decisiones. La policía de la ciudad hoy, ustedes lo sabrán, cuenta con este cuerpo llamado Unidad de la Policía Metropolitana Femenil, el llamado Cuerpo Atenea, que está formado por 500 mujeres y está liderado, además, por una mujer. Un cuerpo que además está a cargo de las principales manifestaciones en la Ciudad de México y que se ha mostrado profesional y bastante bien entrenado para los retos que tiene enfrente. Además, se han dado muchos avances. Durante mucho tiempo, durante 70, 80 años, las mujeres en la policía de la Ciudad de México tenían que ser rapadas, imagínense ustedes. Se les impedía, digamos, mostrar su cabello. Hoy, afortunadamente, esa ridícula excepción de tenerse que rapar está ya fuera de lugar. Y existen ya formas de control internos dentro de la policía de la Ciudad de México que permiten que las mujeres puedan incluso imponer petición para que se sancione a sus mandos en casos de que se hayan sobrepasado en torno a sus derechos más elementales. Sin duda queda mucho que hacer en la policía de la Ciudad de México hoy con respecto al tema de las mujeres, pero si lo contrastamos con hace 70 años en esta historia muy superficial que estamos haciendo en la historia de la policía de la Ciudad de México, veremos que ha habido algunos avances. Es imposible hablar de la policía de la Ciudad de México sin hablar de dos temas importantes: el control político, la extorsión y uno más acaso, el tema de la tortura y de muchos casos en donde policías que tendrían que estar al servicio de los ciudadanos, que tendrían que estar al servicio de la sociedad, de pronto no han cumplido con los objetivos. Y esto no es nuevo. En 1930 se creó el Cuerpo de Investigación y Seguridad Pública, que luego se convirtió en el Servicio Secreto. Había una partida especial en el gobierno de la Ciudad de México que iba al servicio secreto y no había ninguna manera de controlar ni de transparentar el ejercicio. Los policías que participaban o que eran parte del servicio secreto no se vestían, digamos, con uniforme policial, se vestían de civil y abusaban ampliamente de sus facultades. Eso permitió que a lo largo de todo el siglo XX se creara una suerte de policía política en la Ciudad de México. Una policía política que atendía, insisto, no al bienestar común, sino intereses políticos muy puntuales. Hoy sabemos, gracias menos a los archivos y más a los testimonios, que hubo un abuso de técnicas de tortura y casos probados de desaparición forzada, de secuestro, y que la policía secreta en la Ciudad de México, además, fue parte constitutiva de la criminalidad organizada en nuestra ciudad. No hubo, no hay y probablemente no habrá criminalidad organizada y después narcotráfico sin cierto amalgamiento con la policía. Hablar de la policía de la Ciudad de México sin hablar también de las técnicas de tortura, de extorsión y de control político sería hablar de una historia cuando menos inacabada. Además del servicio secreto y de todas las ventajas que tenía eso, hay que hablar también del hecho de que en los años 60, pero sobre todo en los años 70, a partir del ingreso de un personaje llamado Arturo Durazo al mando de la Dirección General de Policía y Tránsito, la policía en la Ciudad de México, gran parte de la policía en la Ciudad de México perdió realmente toda su capacidad para proveer de bien a la población y vinculó a los agentes de su corporación a redes delincuenciales que se dedicaron al robo, la extorsión y el narcotráfico. Protegido por el entonces presidente, Arturo Durazo hizo y deshizo en la Ciudad de México. Hoy tenemos en la Ciudad de México, muy cerca del centro de la ciudad, en Tlaxcuaque, en la plaza de Tlaxcuaque, un centro que fue un centro de tortura, en donde Arturo Durazo y sus secuaces se encargaron de administrar la delincuencia y de procurar el bien a través de la tortura y de la desaparición de personas. El Servicio Secreto, después llamado División de Investigación para la Prevención del Delito, la famosa DIPT, fue creada en 1976
y es una de las páginas más oscuras, no solamente en la historia de la policía de la Ciudad de México, sino también como parte de la estructura de la policía en nuestro país. La DIPT, la División de Investigación para la Prevención del Delito, amparó también grupos paramilitares y sirvió para el control ilegal de la delincuencia. Les platico un testimonio de una de sus víctimas. La DIPT y grupos paramilitares que participaron en la DIPT, en lugar de controlar la delincuencia y en lugar de controlar o de administrar la justicia en la ciudad, lo que hacía era abusar de técnicas, iban a zonas urbanas fuera de la Ciudad de México, preguntaban quiénes se encargaban del crimen y tenían dos opciones: o bien los vinculaban a estos grupos paramilitares o los asesinaban directamente. De estas víctimas de la DIPT, de Arturo Durazo y de sus secuaces, poco se ha hablado en la historia contemporánea de México. El proceso democrático que comienza en nuestro país y que podemos fechar probablemente en 1968 con las protestas estudiantiles, que luego se va a ir consolidando gracias a las pequeñas victorias que va a tener la oposición en nuestro país por ahí de los años 80, principios de los 70, pero más claramente hacia los 1980. Y el surgimiento de una sociedad civil mucho más implicada en los asuntos públicos va a tener impactos sobre la policía en la Ciudad de México y sobre la Policía Nacional. De 1980 a la época, en por supuesto un proceso que tiene declives, en un proceso que no es lineal, en un proceso complicado, se va a avanzar hacia lo que llamamos una policía democrática. Una policía democrática que no deja de ser un punto de llegada, que llega a ser una idea utópica, pero ciertamente hemos avanzado hacia construir los cimientos de lo que puede ser en el futuro una policía democrática. En particular, entre 1982 y 1988, vamos a ver la depuración de instituciones de seguridad pública. El caso más emblemático es la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad se había ocupado ya en los últimos años de su existencia prácticamente en ser una forma institucionalizada del crimen. Conocemos los casos del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Conocemos, gracias a la investigación documental y a periodistas, cómo se asociaban para crear el cártel, o lo que hoy llamamos el cártel de Guadalajara, con Caro Quintero y sus secuaces, y cómo se convirtió en realidad, insisto, en una parte fundamental del crimen organizado en nuestro país. Afortunadamente, en 1985, por órdenes del expresidente de la Madrid, se decide terminar con la Dirección Federal de Seguridad y a nivel más local, con la División de Investigación para la Prevención del Delito, aquella institución responsable de muchísimas casos de tortura y desaparición extrajudicial, junto a la Dirección Federal de Seguridad y junto a la División de Investigación para la Prevención del Delito, se eliminaron o desaparecieron aproximadamente 15 instituciones de seguridad que eran ya parte fundamental, digamos, de ese ecosistema de criminalidad organizada que se había creado en los años 80. ¿Quiere decir que este tipo de prácticas no sigan imperando tanto en la policía de la Ciudad de México como en otras policías? Naturalmente no. Hay el caso emblemático de lo que conocemos como la Hermandad, una serie de policías y de agentes del Ministerio Público que de 1985 a la fecha, hasta el día de hoy, siguen formando un ecosistema de corrupción dentro de la policía de la Ciudad de México al que se le ha buscado combatir con los años. Afortunadamente, hemos avanzado también en intentar generar controles para la forma en la que la policía dialoga con la sociedad, pero también en la forma en que los mandos dialogan con los propios policías de más bajo rango. Se han creado inspecciones de control al interior de las instituciones, particularmente aquí en la Ciudad de México, pero también a nivel federal. Y hoy tenemos protocolos que no siempre se cumplen, pero que suelen ser estrictos sobre el uso de la fuerza y el acceso a ciertas armas de alto nivel que tienen hoy los policías de la Ciudad de México. Hemos avanzado, pues, a intentar otorgar un enfoque civil, aunque con algunos rasgos militarizados, para hacer a la policía de la Ciudad de México una policía de aproximación o de aproximamiento, una policía que no tenga ya otro tipo de facultades por encima de la ley y que se pueda acercar más a la sociedad. Afortunadamente, además del enfoque civil, se ha avanzado hacia proveer a las policías
de un enfoque hacia tareas de investigación, gracias a la reforma del año 2018-2019. Ustedes no lo creerán, pero en toda la historia que les acabo de contar, un policía no tenía por lo menos facultades legales de investigación. Un policía, para poder llevar a alguien al Ministerio Público, tenía que agarrarlo in fraganti o por orden del Ministerio Público. Pero no había forma en la que el policía de otra manera tuviera facultades para investigar. Hoy hemos creado, ustedes lo saben muy bien, tareas de investigación para la policía para poder complementar la tarea del Ministerio Público. Esta es una parte fundamental hoy del trabajo de la Policía de la Ciudad de México y créanme, si este video lo fuéramos a filmar 50 años después, tendría que tener un momento especial, un lugar especial en toda esta historia, porque el haberle entregado facultades de investigación, particularmente a la Policía de la Ciudad de México, está cambiando también la relación entre autoridad, sociedad y delincuencia en nuestra ciudad. Además, hoy, y a partir de 1980, la policía cuenta con ayuda de tecnologías modernas e impresionantes. Ahí tienen ustedes el sistema C5. Hoy la policía no solamente tiene al alcance de sus ojos lo que puede ver en 1, 2 cuadras o 3 cuadras, sino la ayuda de unos 60 o 70 mil cámaras a lo largo de toda la ciudad que le permiten tener una idea más clara del comportamiento del crimen, de los patrones del crimen, además de muchísima ayuda de geolocalización que nos ha permitido entender mucho mejor dónde, por qué y por qué causas suceden cosas criminales en nuestra ciudad. Voy avanzando a las conclusiones de la sesión que acabamos de tener y voy a intentar sintetizar todo lo que hemos aprendido. Para empezar, señalar que desde la época virreinal es posible encontrar lo que hoy llamamos procesos de militarización de la seguridad pública. La militarización de la seguridad pública no es un fenómeno nuevo, no es algo que se inventara el presidente Zedillo y después los presidentes que le fueron procediendo. Hay que ir a la historia para encontrar justamente estas rupturas y continuidades. En segundo lugar, que como hemos logrado ver a lo largo de... Sabemos muy poco o sabemos menos de lo que deberíamos saber sobre la policía en México. Esto, insisto, no es una cosa que tenga que ver solamente con México, sino toda nuestra región tiene algunas historias oficiales, historias lineales e historias muy poco críticas en todo lo que deja ver la policía. E insisto, eso es importante porque a través de la policía, a través del prisma de la policía es que podemos entender mejor a la sociedad. 3. Siempre hablamos de temas como reforma policial y la reforma policial pendiente y la reforma policial pendiente. Esta búsqueda por abarcar 200, 300 años de historia de la policía nos enseña la cantidad de proyectos siempre inacabados en la formación de nuevas policías. ¿Por qué fracasan las reformas policiales? Porque posiblemente en el fracaso de la reforma policial también está el fracaso en nuestro país en otros aspectos que nada tienen que ver con la policía. Hagámonos cargo de resolver todos esos aspectos para poder resolver el tema de la policía. Pero insisto, el fracaso de la reforma policial y de ofrecer mejores salarios o de cambiar la situación estructural es un tema que adolece en nuestra sociedad y no es únicamente intrínseco a la policía. Se ha avanzado ciertamente en el reclutamiento de mujeres a la policía. Sin embargo, la policía y la historia que acabamos de contar es también la historia de una profesión profundamente masculinizada en el que las mujeres han tenido hasta 1930 un papel anecdótico, pero de 1930 a la fecha, y más en concreto en los últimos 15, 20 años, un papel importantísimo. Y es una fortuna que hoy las mujeres sean parte fundamental del proyecto de la nueva policía democrática hacia el futuro. Por último, es imposible no pensar en el uso político y criminal que se ha hecho de la policía. La policía, como el ejército, sigue siendo una institución obediente, que atiende al mando. Y si hay corrupción en el mando, es muy difícil que a pesar de todos los protocolos y de todas las reformas, se pueda seguir hacia una profesionalización y al hecho de que la policía persiga intereses loables para nuestra sociedad. Hay que cuidar a nuestra policía y hay que cuidar que nuestros mandos no hagan uso político y criminal de sus funciones.
De los últimos minutos del jueves hasta la noche del domingo, ha sido uno de los lapsos más violentos en México en este 2008. Escuche usted, se registraron 84 ejecuciones en 9 entidades del país. Chihuahua, como suele suceder, volvió a ocupar el primer lugar con 56 homicidios. Estas son las cifras en total. En lo que va del año, en este estado, es decir, en Chihuahua, más de 1,150 personas han muerto por el crimen organizado, de los casi 3,600 que han muerto en todo México por este crimen. La violencia ya no solamente se daba entre grupos criminales, sino toda la ciudadanía lo estaba viviendo. Los comercios empezaron a enrejar sus ventanas, ya no tenían un servicio al público directo, sino que empezaron a poner barrotes para prestar el servicio a través de ellos, porque el robo en las tiendas comerciales, desde pequeñas a grandes, con el uso de armas, se convirtió en la constante. Las ejecuciones en la vía pública, a mí me tocó presenciar 2 ejecuciones en la vía pública. En realidad era una situación muy alarmante que la vivíamos de manera cotidiana. Soy de aquí, de Chihuahua. Tengo de servicio 15 años. Entré aquí cuando tenía 20 años, 21. Me llamó mucho la atención esto de la policía en aquellos años, ¿verdad? Me metí a estudiar psicología. Al año que ya estaba yo aquí, en seguridad pública, inicié la carrera de psicología, y la verdad es que pues era muy padre estarlo combinando con el trabajo. Yo siempre he sido policía de carrera. Yo ingresé a las filas de esta corporación cuando tenía 19 años de edad, en el 2005. Comenzamos esta carrera en la escuela de policía aquí en Chihuahua. Tuvimos 9 meses de academia, y ahí fue donde pues comienza esta travesía por esta corporación. El sistema que tenemos actualmente, el sistema acusatorio, yo lo considero como un sistema todavía inacabado en nuestro país. Sigue existiendo todavía esa tendencia a que el Ministerio Público es el dueño de la carpeta de investigación. Nosotros hemos encontrado en policías municipales, particularmente la del municipio de Chihuahua y en algunas partes en el municipio de Juárez, hemos encontrado ya una gran profesionalización que les permite actuar de manera autónoma, sobre todo en la recolección de evidencia que es útil para la integración de una investigación. Los 3 delitos que nosotros trabajamos en colaboración con el MP es feminicidio, personas ausentes o no localizadas, y delitos sexuales. Tenemos de enero a la fecha, y luego empezamos con una investigación pues bastante fuerte, porque tuvimos 4 investigaciones de violación. Era en la misma zona. Nos llegó el primer llamado, al 911, el día 29 de febrero. El 29 de febrero nos llega a nosotros la primera llamada, o sea, el primer reporte, porque ya había una agresión antes, pero de esa agresión no nos llegó llamada al 911. Entonces, hubo una denuncia directa en el Centro de Justicia para la Mujer. Entonces nosotros tenemos conocimiento del primer caso para nosotros,
el día 29 de una niña de 13 años. Entonces empezamos a hacer la investigación casi, bueno, de hecho, junto con el primer respondiente. El primer respondiente hizo lo suyo, nosotros ya nos abocamos a darle seguimiento con diligencias de investigación. Derivado de esto, nosotros ya vamos y entrevistamos a la muchacha y corroboramos información y luego, de acuerdo a la versión que ya teníamos por la primer víctima, pues encontramos muchas similitudes. Cotejamos, analizamos y pues por cerca del lugar de los hechos encontramos un vehículo con las mismas características. Después de ese asunto llega una tercera llamada de un intento de privación de la libertad. Sí no fue agresión sexual, fue un intento de privación, pero era parte del modus que tenía esta persona de operar, porque él se las llevaba, las forcejeaba, las abordaba a su vehículo y se las llevaba y ya las agredía sexualmente. Bueno, sucede todo parte obviamente del hecho delictivo, del atentado del sur de la ciudad. Un atentado por varios tripulantes de 4 vehículos en contra de policías, donde desafortunadamente perdiera la vida un compañero y otros resultara lesionado. Tenemos una escena, tenemos casquillos, tenemos testigos, tenemos información de campo que nos está llegando a las áreas de análisis y cuando nos llega de golpe toda esa información, comenzamos a hacer los bloques de información, los videoanalistas, el área de videoanalistas, trabajando a todo fervor, analizando cámaras, videograbaciones, tiempo real. Toda vez que hay una llamada, a través de una información de una llamada, un reporte de un incidente por el botón de pánico, o por un acta que levante un policía de un incidente en calle, de un delito o un incidente de una falta administrativa. Esto se va generando en video. Estas analistas empiezan a generar como una especie de cronología, de historia de cómo sucedió el evento. Esta historia va a apoyar al Ministerio Público, a la Policía Investigadora, a la Fiscalía, en generar documentos investigativos que sirven como material probatorio para el esclarecimiento de hechos. Mi compañera y una servidora nos abocamos a la búsqueda con lo que ya teníamos. Entonces ya con todo esto ahora sí que bien integrado, nos presentamos ante el MP del Centro de Justicia para la Mujer, para presentarle la información que nosotros teníamos. Sí existía mucho la desesperación y la angustia de que decíamos, híjole, ya viene el fin de semana y va a volver a atacar. Pues desgraciadamente sí lo hizo. Entonces, con las cámaras de nosotros se ve así ahora sí que el acto cuando la agrede, la golpea, la tira al piso y trata de llevársela. Entonces, como ella se defiende, pues no logra su objetivo. Y con esta cuarta víctima, Julio nos brinda más características, más datos, y con base a esta se solicita la orden de aprehensión. Entonces, ya con la orden de aprehensión, llevamos a cabo, en coordinación con Policía Ministerial, la detención de esta persona, el aseguramiento del vehículo y todo lo demás. Lo vincularon al proceso y todo, o sea, pasó la de control y todo esto. Entonces, presentar, ahora sí que todo lo que nosotros teníamos, entregárselo a MP para que MP lo tuviera como medios de prueba, ¿verdad? Era lo más importante. Debo decir que ha habido momentos en los que prácticamente ellos pasan ya resuelta una investigación y con esa evidencia que ellos han recabado es con lo que nosotros nos hemos ido ante a la judicialización de la carpeta y varios de esos casos han sido de manera regular casos exitosos.
recuerdo ese día, el 16 de enero del 2019, estábamos ya casi a punto de cerrar y cuando comienza a sonar obviamente el botón de pánico de los radios Matras, a través de todas las instituciones estaban solicitando apoyos. El compañero Holguín estaba solicitando apoyo porque le estaban disparando en ese preciso momento. Y comenzamos a escarbar para obtener la información, la más posible información que pudiera suceder desde el lugar de los hechos. Obviamente unidades en campo ya estaban desplegadas, localizaron la camioneta, la unidad impactada de los compañeros. Ya había perdido la vida el compañero Chacón y estaba muy lesionado el compañero Holguín. Y es la primera persona, el compañero Holguín es la primera persona que nos da datos efectivos de los presuntos responsables, datos de los vehículos y datos de las personas. El atentado sucedió a las 20:30 horas y cerca de las 3 horas casi ya teníamos un vehículo ubicado en cierta zona, en cierta área. Teníamos un 99% de seguridad que fuera el vehículo que había atentado y que pudieran haber personas relacionadas con el atentado, pero la premura también, pues claro, de la flagrancia también estaba sobre de nosotros, estaba pasando tiempo y fue hasta entonces cuando se tomó la decisión de llegar a la intervención en el domicilio. Aquí estamos viendo el arribo del camión táctico, de la Black Mamba, con el equipo de proyectos especiales. En este entonces ya se encontraban compañeros parapetrados también en la parte posterior del domicilio con la intención de evitar la huida de las personas que se encontraban. Una persona intenta huir por la parte posterior, también es asegurada, y es la primera persona que nos da información sobre qué es lo que estaba sucediendo en la casa. Estamos hablando de que en menos de 6 horas ya teníamos desarticulada parcialmente esta célula criminal en base a una investigación. Hace 15 días acabo de asistir inclusive a audiencia, citado como testigo por parte de las áreas de análisis. Prácticamente lo que les estoy platicando ahorita en 5 o 6 minutos fue un interrogatorio por parte del Ministerio Público y de la Defensa y duramos cerca de 1 hora en juicio. Yo creo que fue como una apertura de aguas en muchos sentidos, en valorar la capacidad que se tenía de investigación, a pesar que estábamos en un inicio, en valorar la vulnerabilidad del cuerpo de inteligencia, del cuerpo de reacción y de los mismos compañeros. Cuando atentan contra la sangre azul, todas las membranas más finas de la institución se mueven. Tenemos que animarnos las fiscalías generales de los estados a confiar en las unidades de investigación que se creen en las policías municipales. Y por el otro lado, yo creo que las policías municipales deben animarse también a dar el paso y crear unidades de investigación. No basta con que yo diga, mira, es que por ley lo tengo que hacer y lo voy a hacer. O, es que firmamos el convenio entre ellos y nosotros porque lo vamos a hacer. Que son importantes, son pasos muy importantes, pero no bastan. El paso más importante es, vamos a demostrar la capacidad que tenemos para hacerlo. Se dio a través de mucho trabajo, se dio a través de mucho esfuerzo, se dio a través de muchas amarguras, pero cuando te das cuenta ya ganaste espacios, ¿no? Empiezas a ganar espacios en delitos contra la propiedad o delitos patrimoniales, empiezas a ganar espacios en fiscalías especializadas de homicidios, empiezas a ganar espacios en fiscalías especializadas en atención a delitos sexuales o contra la mujer. No es rápido, no lo es, no es fácil, no lo es, pero se puede. O sea, yo creo que el mensaje más importante es que claro que se puede. Si Chihuahua pudo, todos los municipios pueden. Todos tienen una gran capacidad para hacerlo, desde municipios pequeños a municipios grandes. Tienen la parte más importante y es que tienen policías que quieren ser policías. Nosotros todo esto lo hacemos obviamente con la finalidad, ¿verdad?, de que se haga justicia para todas estas personas que tienen una carpeta de investigación.
Por último, terminar con una idea. La historia de la policía en la Ciudad de México es una historia inacabada. Continuarán por varios años, por varias décadas, proyectos democráticos de la policía. Policía que esté más cerca de la sociedad. Policía que se sienta también protegida por sus mandos. Una policía que está al servicio de las causas más nobles, que ya vimos hace 2 años tenían que ver con limpieza, con administración, con orden y ahora con vigilancia. La historia de la policía en la Ciudad de México y la historia de la policía, de las policías en nuestro país, es una historia todavía por escribir.